para construir nuestro objeto de estudio, les voy a compartir una presentación con algunos ejemplos concretos sobre algunas preguntas de investigación que se relacionan con diversos temas y que fueron preguntas construidas a partir de el planteamiento de algunos temas y problemas de interés eh, de algunos de sus compañeros de generaciones anteriores, ¿sí? Entonces, naturalmente, no pueden ustedes como tal copiar una de esas preguntas para sus temas de investigación, pero sí las pueden tomar como base para diseñar su propia pregunta de investigación, ¿sí? Porque estas preguntas ya fueron planteadas en otros trabajos, ¿sí? Entonces, les voy a compartir esta presentación y vamos a empezar con su lectura. Y para eso les voy a pedir su colaboración, ¿sí? Ahí pueden ver las diapositivas, Sí. ¿sí? Sí, ma. Bien, entonces, seminario de investigación. Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Vamos a ver. Para esto, recuerden que yo ya les había comentado que los principales conceptos del tema de investigación hay que emplearlos en el diseño de nuestra pregunta de investigación para ir construyendo bien el objeto de estudio y tenga unidad interna, que tenga coherencia, ¿sí? Vamos a ver. En ese sentido, sí, tenemos una pregunta acerca de el autismo y esta pregunta dice, ¿cómo afecta el autismo el desarrollo cognitivo en niños de preescolar y qué tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje coadyuvan a estimular e incrementar dicho desarrollo en escuelas regulares? En esta pregunta de investigación resaltan algunos elementos importantes para la investigación en general, ¿sí? A este alumno le interesaba abordar el tema del autismo, ¿sí? Porque tenía algunos alumnos eh, con esta condición y en relación al autismo le preocupaba específicamente el desarrollo cognitivo de los niños. Como pueden ustedes darse cuenta, también, ¿sí? Tenemos nosotros el nivel, ¿sí? Dice el nivel escolar, que es preescolar, y tenemos aquí el problema, ¿cómo es que el autismo afecta el desarrollo de estos niños, el desarrollo cognitivo? Y como parte complementaria, sí, tenemos nosotros la preocupación sobre
las estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayuden a estos niños en su desarrollo cognitivo y todo ello en un contexto específico que son las escuelas regulares. Es decir, que le preocupaba la inclusión y la integración de este niño con autismo en un aula de una escuela regular, ¿sí? De una escuela pública. Entonces, todo este problema, digamos, tan complejo está plasmado desde el principio en la pregunta de investigación y era lo que les comentaba desde el principio, que las preguntas tienen que estar bien construidas y les tienen que ayudar a problematizar su propio tema de investigación, ¿sí? Les había comentado también que se pueden plantear una pregunta principal y algunas preguntas secundarias. En esta diapositiva tenemos nosotros una, eh, un ejemplo de este tipo. Tenemos como pregunta principal, primero, ¿cuáles son las principales manifestaciones del bullying a nivel preescolar y cuáles son sus consecuencias? Entonces, en esta primera pregunta tenemos la preocupación, ¿sí? Sobre el bullying o el acoso escolar y esta persona está planteando, ¿sí? Que va a investigar cuáles son las causas del bullying en preescolar y cuáles son las consecuencias. En este sentido, tenemos nosotros que tomar en cuenta que las consecuencias o el impacto del bullying, ¿sí? Es muy amplio y nosotros tendríamos que estar hablando acerca de consecuencias académicas, ¿sí? Y consecuencias también emocionales para el niño que es acosado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, se plantea una parte del problema en la pregunta principal y después tenemos otra pregunta complementaria y esta dice, ¿qué acciones se pueden implementar para disminuir el acoso escolar en preescolar? Entonces, quiere decir que la primera pregunta nos va a ayudar a... Si pueden ver las diapositivas, es que a mí me las acaban de quitar. Perdón, algo pasó con la aplicación, ¿sí? No, no estoy seguro de qué, pero creo que me sacó por un momento. Mm, Ok. Eh, bien, ahí ven las diapositivas. Sí, maestro. Sí, Sí, ok, perdón. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta de que la primera pregunta nos ayuda a plantear el problema, ¿sí? ¿Cuáles son las causas y cuáles pueden ser las consecuencias del bullying en preescolar? Y después, la cuestión de la solución, es decir, ¿qué tipo de acciones, sí, pueden implementarse para disminuir o para solucionar el acoso escolar en preescolar? Entonces, en ambas preguntas tenemos nosotros de manera explícita el nivel escolar al que se refiere este trabajo de investigación y este es un ejemplo de cómo pueden ustedes redactar sus preguntas, una principal, una secundaria y cómo les pueden ambas preguntas ayudar también en el planteamiento de su problema, ¿sí?
como docentes, ¿sí? Todos podemos eh, tener en algún momento, ¿sí? Que atender a niños o jóvenes que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, en esta diapositiva está una pregunta relacionada con este tema y como tal, la pregunta, sí, fue diseñada de esta manera. ¿De qué manera se puede desarrollar un ambiente de aprendizaje para incluir e integrar alumnos con TDAH en un aula regular y propiciar su desarrollo? Entonces, naturalmente que esta pregunta nos plantea desde el principio el tema principal, que es el TDAH, ¿sí? Con esto tenemos nosotros incluso una orientación para nuestro desarrollo. Eso quiere decir que si yo estoy planteando este tema desde la pregunta, en el desarrollo a lo largo de la investigación, voy a tener que definir qué es el trastorno de déficit de atención y cómo es que se manifiesta de manera práctica en el aula por los alumnos del nivel académico que me interesa, ¿sí? Y además de eso, queda claro también que lo que preocupa es cómo integrar a un niño con TDAH, ¿sí? En el aula, con lo cual en este trabajo se tendrían que definir los conceptos, ¿sí? De la inclusión, qué se entiende por inclusión y qué se entiende por integración. Además, hay que definir, ¿sí? Qué es un ambiente de aprendizaje, cómo se construye, quién es el responsable de construir o desarrollar ese ambiente de aprendizaje y posteriormente, ¿sí? Tendríamos nosotros que diseñar o proponer algunas estrategias, algunas dinámicas precisamente para desarrollar la integración y la inclusión de este niño, ¿no? En un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Propicio para todos. Entonces, en ese sentido, tenemos todos esos puntos, ¿sí? Expresados en la pregunta de investigación y esa es la manera en la cual les sugiero que construyan su propia pregunta de investigación. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Si lo pudiera silenciar. Sí, tu micrófono. A ver. Pues sí, pero no me deja salir. Apágala. Listo, gracias. Entonces, en esta diapositiva que ven ustedes, tenemos el tema de la educación inclusiva, ¿sí? Que es un tema recurrente que les preocupa hoy en día a muchos maestros, directivos, etcétera, precisamente porque es algo que se está planteando desde la nueva escuela mexicana. Así es de que naturalmente que es algo que preocupa no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico. Así, la pregunta diseñada dice, ¿qué se entiende por educación inclusiva en el actual modelo educativo nacional? ¿Y cómo se manifiesta la inclusión en la práctica? Entonces, este tema es relativamente eh, sencillo, pero la cuestión es que nos requiere
¿sí? Definir, ¿sí? Desde los planes y programas, desde los documentos, ¿sí? Emitidos por la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? ¿Qué se entiende por educación inclusiva? Porque es desde ahí, desde donde parte el interés de este tema y por lo tanto tenemos primero que indicarle a nuestro lector qué se entiende por educación inclusiva desde estos documentos, ¿sí? Desde el modelo educativo nacional actual, vigente, y después cómo es que esta idea de la educación inclusiva planteada en esos documentos se manifiesta en la práctica, ¿sí? Si es que se manifiesta. Entonces, a partir de ahí tenemos precisamente el problema de que tal vez es un tema abordado desde lo teórico, pero posiblemente en esos documentos harían falta algunas estrategias específicas que nos indiquen, ¿sí? No solamente qué se entiende por educación inclusiva, sino cómo practicar este tipo de educación en las escuelas, ¿sí? Sobre todo en las escuelas públicas. Así es de que ahí está este tema de investigación, ¿sí? Y la pregunta correspondiente. Bien. Otra cuestión que ha interesado por la actualidad sí que tiene es la educación tecnológica, sobre todo también tomando en cuenta que atravesamos por un periodo de pandemia y entonces el uso de la tecnología, sí, la inclusión de dispositivos en la práctica educativa cotidiana se hizo obligatoria para todos, maestros, alumnos, padres de familia, ¿sí? Y representó problemas importantes para todos. Así que de ahí surgen también intereses por la educación tecnológica. Entonces, esta pregunta se relaciona con el tema y dice, ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje se pueden implementar para desarrollar capacidades del pensamiento lógico en niños de primaria y conseguir una formación académica exitosa? Entonces, tenemos muy claro que en relación a este tema, a la persona le interesa directamente las estrategias de enseñanza-aprendizaje y concretamente aquellas que ayuden a niños de primaria a desarrollar su pensamiento lógico, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros esta pregunta, ¿sí? También expresada o construida claramente, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Hay que ir pensando en cómo es que van a construir su propia pregunta de investigación para que contenga los puntos que a ustedes les interesa, ¿sí? Y estén planteados desde el principio, tanto en la pregunta como en los objetivos, ¿va? En relación también a la pregunta anterior, esta persona iba a relacionar la educación tecnológica y esas estrategias y el desarrollo del pensamiento lógico con un curso de robótica y este curso, además de eso, lo iba a proponer con una metodología específica que es la ABP, es decir, el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Entonces, con ese nivel de claridad hay que construir nuestro tema de investigación, ¿sí? Hasta el momento, ¿cómo van? ¿Sí se comprende cómo es que hay que construir estas preguntas? Pues creo que sí, maestro. Oiga, maestro, yo entré como 3 minutos después y tengo la duda si de nuestro planteamiento del problema nos va a hacer es que no escuché, si nos va Ajá, a hacer sí. una observación usted ya en clase o cómo va a ser. Yo creo que se las voy a hacer directo en Classroom porque esta clase nos tocó en línea y ya saben
que la siguiente sesión no la vamos a tener. Sí, es inhábil. Sí, así es de que les voy a dejar los comentarios en Classroom y a partir de ahí cualquier duda la veríamos en la siguiente clase, sea presencial o sea en línea, no importa, ¿sí? Y vamos a abordar el tema, ¿sí? Pero Maestro, bueno, dígame. yo tengo una duda referente a mi tema. Ajá, Todavía no lo puedo definir, o sea, se me vienen todavía muchas ideas. ajá. Me gustaría que me ayudara a definir pues ya mi pregunta, mi proceso de investigación, porque todavía pues tengo algunas dudas y hago una cosa, pongo otra y mejor quiero que usted, no sé, no sé, ya sea presencial o le mando alguna de las que yo tengo y usted me diga así, así no. Ah, no se preocupe. A su planteamiento del problema que subió en Classroom, le voy a hacer algunos comentarios que crea pertinentes y además de eso, voy a generarles una liga también en Classroom para que suban la siguiente tarea y también estarles haciendo comentarios y cualquier duda que surja, sí, que no se pueda solventar con esos comentarios, entonces la tratamos en la siguiente sesión, sea virtual o sea presencial. Gracias, maestro, muy bien. Entonces, si tiene problemas para definir su tema porque le salen diversas ideas, entonces trate de, recuerde lo que es la delimitación, trate de delimitarlo para que de esa forma pueda tomar decisiones, ¿sí? Que le ayuden a avanzar. Yo creo que se relaciona con eso, con una cuestión de la delimitación. Muy bien, maestro. Ay, Gracias. sí, y para eso, pues le sugiero que, si es necesario, tal vez en lugar de buscar más información, lea la que ya leyó para que le quede su tema un poco más claro, ¿sí? Es decir, en su amplitud, ¿sí? Qué tan amplio es el tema y pueda relacionar eso que ha leído con el contexto específico en el que usted piensa desarrollar su investigación y el problema concreto, y eso le va a ayudar a delimitar. Sí, maestro, así lo haré. Maestro, le Diga, quiero mencionar, pues mi pregunta, ajá. cómo la realicé, cómo la formulé. Dice, el manejo de la inteligencia emocional de los padres como factor determinante en el rendimiento escolar de los estudiantes. Sí, ese más bien es como como un postulado más que una pregunta, entonces hay que convertirlo en pregunta de investigación. Muy bien. ¿Sí? Sí, claro que sí. Si Muy, no, cualquier cosa le mando un mensaje. sí, parece Gracias. conveniente. No, de nada. Entonces, bueno, esta pregunta sí tiene que ver con el rezago educativo y este tema también es muy recurrente en los trabajos de tesis porque se presenta constantemente. Yo creo que todos tenemos alumnos con rezago educativo en cualquier nivel que trabajemos. Entonces, dice aquí, hablando pues desde preescolar hasta bachillerato. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales causas del rezago educativo y cuáles son sus consecuencias para estudiantes de secundaria? Sí, en este sentido, en la imagen lo que se puede apreciar son varios tipos de causas, ¿sí? Y entonces, es
Perdón, es la conexión de la escuela es muy inestable y me está sacando de, de la aplicación. Una disculpa. Tal vez así va a estar el- la señal, ¿sí? Bueno, les comentaba que hay que considerar diversos aspectos en esta pregunta y a esta persona le preocupaban las causas del rezago educativo. Sin embargo, en su trabajo iba a establecer que hay algunas causas, sí, que son extrínsecas al alumno y otras que son intrínsecas a los discentes. En ese sentido, las causas extrínsecas pudieran ser de orden económico, sí, y por lo tanto las dificultades para adquirir útiles, materiales, cubrir colegiaturas, cuotas, etcétera, ¿sí? Y entonces se tiene que establecer que ese tipo de causas, ¿sí? Nosotros como docentes no las podemos resolver como tal, ¿sí? No nos competen. Sin embargo, hay algunas causas intrínsecas, ¿sí? Como por ejemplo cuestiones de motivación en el alumno, cuestiones de apatía, cuestiones también que se relacionan con aspectos académicos y es entonces cuando el docente sí puede diseñar un plan, ¿sí? de intervención para tratar de ayudar a estos estudiantes que presentan rezago educativo a nivelarse y tener, digamos, lo que es un aprendizaje significativo y conseguir avanzar en sus estudios. Entonces, hay que estar muy conscientes también de este tipo de cuestiones relacionadas con la construcción de los temas y tener muy claro, sí, que todos los problemas que nosotros podemos plantear pueden tener relación con algunos aspectos que no son de nuestra competencia, ¿sí? Pero hay que entonces tener claro y enfocarnos en aquellos que sí podemos atender desde la escuela, ¿sí? Es decir, en tanto que docentes. Bien. Hay otros temas que son también recurrentes, que son muy actuales y que le preocupan cada vez más a los profesores. Y estos tienen que ver con las cuestiones emocionales, con la gestión emocional, ¿sí? En este caso, esta pregunta dice, ¿cómo se relaciona y cuál es el impacto de las emociones en el desempeño académico de alumnos de preescolar? Entonces, vemos este tema, sí, muy de alguna manera original, sí, porque le interesa, sí, la cuestión de las emociones, pero en niños de preescolar, niños que están aprendiendo, sí, apenas a conocerse, a conocer sus emociones y que están aprendiendo sobre autocontrol, etcétera. Entonces, esto nos habla de la actualidad del tema y de su pertinencia, sí, en todos los niveles educativos. Entonces, la cuestión de las emociones puede enfocarse en los docentes o en los alumnos. Y en este caso, vemos que se enfoca en los alumnos y le preocupa precisamente la relación entre las emociones y el desempeño académico, y cómo impactan sobre todo las emociones negativas en el desempeño académico de niños de preescolar. Sí, entonces hay que
construir el tema, ¿sí? Claramente. Si ustedes se fijan, esta pregunta es sencilla, pero es clara y ayuda, ¿sí? A eh, problematizar el tema de las emociones, ¿sí? Entonces hay que construir nuestra pregunta, ¿sí? Como les decía, claramente considerando los principales elementos que componen el problema que decidimos investigar, ¿sí? Bien. Otro tema muy importante y recurrente es la cuestión de la comunicación, tanto oral como escrita. Sí pueden abordarse por separado o en conjunto. Y esa pregunta plantea un problema conjunto. Dice, ¿de qué forma inciden las estrategias didácticas en la construcción y el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de expresión oral y escrita en estudiantes de secundaria? Entonces tenemos otra vez el nivel, claramente, sí, para alumnos de secundaria, y lo que le preocupa a esta persona son estrategias didácticas, sí, que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y además de eso, también habilidades de expresión tanto oral como escrita. Naturalmente que como es a nivel secundaria, este tema se iba a desarrollar desde la asignatura de español, ¿sí? Entonces hay si alguien trabaja con jóvenes de secundaria o de bachillerato, hay que tomar en cuenta, ¿sí? La asignatura desde la cual se va a trabajar el problema que estamos proponiendo o el tema que estamos proponiendo, ¿sí? Otro acerca del tema de la inclusión, ¿sí? En esta pregunta, ¿sí? La preocupación es, ¿cuáles son los retos que enfrenta la inclusión de estudiantes con síndrome de Down en instituciones educativas del sector público? Entonces aquí, en lugar del autismo, ¿sí? Lo que preocupa es cómo incluir a un niño con síndrome de Down en una escuela del sector público, y para eso hay que plantear precisamente los retos que enfrenta esta inclusión desde las cuestiones infraestructurales de la escuela para que los niños con síndrome de Down se puedan mover con seguridad por los diversos espacios de las instalaciones. De ahí la importancia de presentar un muy buen contexto institucional. Sí, ya les había comentado que en su momento ustedes van a tener que describir el espacio físico o la institución en la cual van a trabajar. Entonces, en temas como eso cobra una relevancia mayor. Y además de eso, otra cuestión relacionada con el reto es precisamente capacitar a todo el personal de la institución que tenga contacto y que vaya a colaborar con con esta población que tiene necesidades especiales, ¿sí? Con niños con síndrome de Down o con niños que tengan o algún trastorno como TDAH o que pertenezcan al espectro autista, etcétera. Entonces necesitamos nosotros considerar, ¿sí? Eh, todos esos aspectos relacionados con nuestro tema de investigación y plantearlo precisamente como un problema. Eso es lo más difícil, ¿sí? Plantearlo como como un problema a través de la pregunta de investigación, ¿sí? Pero sí se puede hacer, ¿sí? Muy bien, nos queda poco tiempo, en un minuto de esta sesión. Voy a terminarla para compartirles el enlace de la segunda sesión en Classroom. ¿De acuerdo? Ok, Sí, maestro.
Muy bien. Los veo en un momento.